Muy buenas tardes. Gracias por compartir este espacio. Este es el segundo módulo, el último módulo que damos sobre este curso denominado Liderazgo Sindical en tiempos de pandemia. Como ustedes saben, la realidad de la emergencia sanitaria mundial ha modificado la estructura de las relaciones de trabajo y por lo tanto impacta directamente en la vida organizacional de las entidades sindicales. Les quiero proponer dos ejes centrales del encuentro de hoy. En primer lugar, analizar la situación sindical que atraviesan las organizaciones de los trabajadores del sector privado y en segundo lugar, los sindicatos que representan a empleados públicos. Los trabajadores del sector privado, que son aquellos que se encuentran amparados por el derecho del trabajo, en Argentina tuvieron una novedad en el día de hoy, martes 19 de mayo, en el que se renovó el decreto 329 hasta el 31 de julio. Esto implica que no podrán ser despedidos sin causa, ni tampoco podrán ser despedidos por causas económicas, fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Del mismo modo que no se podrán suspender por esas razones económicas. Ahora bien, si bien el escenario argentino, a diferencia, por ejemplo, de otros modelos del derecho del trabajo como el americano, el cual solamente en abril incrementó 21 millones de trabajadores despedidos, el argentino como modelo del derecho del trabajo, sin lugar a dudas que tiene un esquema de mayor protección. Pero como ustedes saben, la protección contra el despido y sobre todo en estos tiempos no alcanza con una norma que prohíba los despidos sin causa, sino que además se requiere, y esto va a ser tarea de una herramienta muy poderosa que tiene hoy el mundo del trabajo, que es el diálogo social. A esa herramienta le asigno una principal relevancia en virtud de la resolución 397 del Ministerio de Trabajo. Esa es una consecuencia natural de lo que es el diálogo social. El diálogo social no es solamente sentarse a hablar, sino que es iniciar negociaciones que puedan derivar en concertaciones. Este paradigma que lo viene proponiendo hace muchos años la OIT consiste en una negociación constante, tripartita, entre empleadores, trabajadores y el Estado. Y esa resolución 397 del Ministerio de Trabajo de la Nación lo que caracteriza es que fue una consecuencia de un acuerdo celebrado entre la CGT y la UIA y que consiste en la posibilidad de que aquellas actividades que no son esenciales o aquellas actividades que no están permitidas funcionar en su mayoría puedan sustanciar un sistema de compensación económica a través de este mecanismo de suspensiones en la prestación del servicio, que incluso hasta permite una quita del 25% con la conservación del puesto de trabajo. Esa es una novedad en el derecho argentino porque fue producto de un consenso derivado a través del diálogo social. Más allá de las observaciones que podamos hacer en la instrumentación, en cómo el anexo número 1 de la resolución 397 pudo haber sido mejorado, independientemente de eso, estamos frente al estudio de la interpretación de una fuente que es consecuencia del diálogo social. Y que si bien en Argentina, y esto no hay que negarlo, aún pese a todas las protecciones que se han dispuesto a través del derecho del trabajo, se siguen produciendo despidos, la tasa de desvinculaciones o de extinciones del contrato es muchísimo menor de aquellos países sin protección. Ahora bien, esta es una pandemia que nos muestra un estado de crisis situacional que se va diagramando en diferentes etapas. Y la característica de esta crisis, además de ser estructural, es que es progresiva. Y esa manera de ir creciendo en su intensidad y por lo tanto en sus efectos nocivos para la vida de las personas que trabajan, hace repensar la necesidad
de que el diálogo social sea sin lugar a dudas la herramienta de estos tiempos. Los meses que se vienen no van a alcanzar con la simple protección de un DNU o de una ley del Parlamento, sino que va a ser necesario la herramienta del diálogo social. Pero además entender que lamentablemente, y esto es un panorama que nos muestra muy bien en el último informe que lo publicó la Organización Internacional del Trabajo, y es que los despidos, y sobre todo la migración de trabajadores que estaban protegidos por el derecho del trabajo a trabajadores desocupados, va a ser una migración inexorable. Como se van a producir y se están produciendo, aún con todas las medidas de protección, despidos, y por lo tanto la salida del velo protectorio del derecho del trabajo al mundo de la seguridad social y a formar parte de los números de la tasa de desempleo, estos trabajadores que están desocupados o que van a estar subocupados merecen una protección sindical. Y en eso quiero hacer foco. Va a ser fundamental que las entidades sindicales, sobre todo en un sistema como el nuestro, que es un sistema basado en un sindicalismo básicamente de actividad, entienda de que cada actividad y que cada sector, independientemente de la crisis que atraviese, va a generar numerosos trabajadores que quedarán en el desamparo del derecho del trabajo. Y por lo tanto, la misión y el gran objetivo y desafío que puedan tener las entidades sindicales de estas actividades del sector privado será nada más y nada menos que nuclearlos. Y acá está la creatividad. ¿Cómo se va a diseñar un sistema de cotización de aquellos trabajadores que no se encuentran bajo un contrato de trabajo registrado? Esto va a requerir, por supuesto, la reformulación estatutaria, la modificación y refundación interna de la vida orgánica y democrática de cada sindicato, pero con esta característica que es el de la flexibilidad y la adaptación. Las entidades sindicales del sector privado tendrán que adaptarse a que la nueva realidad, que va a ser una realidad y es una realidad muy dura, va a necesitar de la labor sindical para proteger en la negociación colectiva y la democratización de estas organizaciones a todas aquellas mujeres y trabajadores que han sido despedidos y por lo tanto migrados del derecho del trabajo. Y este desafío, que incluso es refrendado por la propia Organización Internacional del Trabajo, no solo representa una meta global, sino que acá, en Argentina, en cualquiera de nuestras regiones, incluso en las asimetrías de las regiones en cuanto al análisis económico y social, los sindicatos del sector privado en Argentina deberán, a mi entender, refundarse hacia una lógica expansiva. Y esa manera de expandirse en cuanto a universalidad va a requerir de otro aditivo, que va a ser no solamente mayor universalidad en el acceso al servicio sindical, sino también en la integralidad. Es decir, que el servicio sindical sea un servicio completo. En cambio, la realidad del sector de los sindicatos que representan a trabajadores estatales va a ser distinta. Va a tener algunos matices, porque sin lugar a dudas que existe y muchísimo índice de trabajadores precarizados del sector público. Pero la realidad es que los sindicatos del sector público están enfrentando y van a enfrentar aún más el peligro o dos peligros inminentes. El primero, la reducida capacidad de conflictividad o de choque que puedan tener a través de medidas de fuerza, justamente porque no se permite la labor asamblearia. Y en segundo lugar, el incremento, la intensificación de formas precarizantes. Y ahí también deberá poner una especial atención, porque son trabajadores que merecen una preferente tutela, estos trabajadores del sector público que seguirán perteneciendo a la dramática
al dramático índice de la precarización, pero además muchos formarán parte de un incremento de esta. Y en segundo lugar, los sindicatos del sector público se encuentran con el siguiente desafío. Va a ser muy difícil que se puedan negociar condiciones de trabajo, sobre todo en materia remunerativa. Y digo remunerativa porque cualquier aumento que pueda conseguir el sector público estatal a través de sus sindicatos difícilmente alcance en su totalidad la naturaleza de asignaciones remunerativas. Muchas de ellas podrán ser incluso hasta no bonificables y no remunerativas, y esto puede incidir además en un sector muy vulnerable que tienen los trabajadores estatales, que son los trabajadores pasivos. Por eso es que va a ser necesario que los sindicatos que representan a trabajadores del sector público diseñen mecanismos de asignaciones inmediatas que puedan generar a través de la menor onerosidad posible mayor capacidad de ingreso, pero que pueda ser extendido tanto a activos como a pasivos. Y acá me parece que hay un gran desafío, que es la conversión de la idea de entender al afiliado como tal para pasar a entender al afiliado como un cliente. Sin lugar a dudas, los sindicatos, tanto privados como públicos, o sea que representan a trabajadores del sector privado y público, tendrán que redefinir también el universo de los destinatarios de ese servicio. Porque habitualmente nosotros escuchamos la palabra afiliado, pero en realidad el afiliado, al ser cotizante y ser un trabajador activo en la vida organizativa de esta entidad sindical, lo que demanda ni más ni menos es un servicio. Y esta multiplicidad de demandas, que son demandas de servicio, hacen convertir el término de afiliado, a mi entender, por el término de cliente. Me parece que por ese lado, si las entidades sindicales logran redefinir el campo de acción y entender que cuanto más servicios puedan brindar a sus clientes afiliados, podrán aún más conservar la cápita, pero además conservar la soberanía económica que anhela cualquier entidad sindical. En estos momentos donde la pérdida del empleo y además la imposibilidad que tienen muchos sectores de negociar condiciones remunerativas, le dejo la siguiente inquietud. Así como va a estar reducida y por lo tanto limitada la capacidad de negociación colectiva en materia salarial, entiendo que se puede avanzar y mucho en otros institutos del derecho del trabajo. Por ejemplo, en la estabilidad laboral, en los sistemas de protección para evitar la violencia en el trabajo, en los mecanismos de licencias que sean con un carácter funcional, en un sistema que pueda redefinir y de una vez por todas una jornada de trabajo limitada, una jornada de trabajo que garantice un servicio eficiente y por lo tanto productivo para evitar insistir con la administración del tiempo para pasar al paradigma de la administración del rendimiento. Y ahí voy a conectar uno de los temas que lo habíamos tratado ya la clase anterior, el encuentro anterior, que fue el derecho a la desconexión digital. Me parece que va a ser uno de los grandes temas que los sindicatos van a poder negociar en estos tiempos donde se va a tener que negociar de todo un poco, que es el derecho a la desconexión. Lograr que las jornadas de trabajo sean limitadas y evitar toda injerencia del empleador a los trabajadores fuera de la jornada de trabajo. Eso que hoy parece una cuestión lógica, sin embargo en la práctica no sucede. En cualquiera de los segmentos que uno analice, administrativo, judicial, docencia, en cualquiera de los segmentos del sector público o del sector privado en materia de ventas, de comercios, uno advierte una exacerbada intervención e injerencia de los empleadores fuera de la jornada de trabajo. Es decir, que además de que estamos todos atravesando situaciones de enorme tensión
de miedos, de crisis, tenemos que enfrentar jornadas que son ilimitadas. Y eso que se va consolidando todos los días, eso es un fenómeno, a mi entender, alarmante, porque no puede el modelo sindical argentino permitir de que se consolide una jornada que por momentos es tajante en cuanto a los horarios laborales, pero que desde la sutileza de la injerencia o requisitoria o, por qué no, intervención digital y electrónica, no se tenga en cuenta de que se está extendiendo la jornada de trabajo. Por lo tanto, quiero insistir en eso del derecho a la desconexión digital laboral. Finalmente, estimados colegas, quiero dejar una última reflexión a propósito de culminar este ciclo, de este encuentro que ha sido auspiciado y promovido por una universidad nacional respecto a la necesidad de liderar en tiempos de crisis. El liderazgo sindical es una pasión. Así como nosotros los abogados laboralistas vivimos de esta pasión, de interpretar, de estudiar las relaciones laborales y de encontrar respuestas que tutelen a las personas que trabajan, la pasión por el ejercer el sindicalismo, a mi entender, es una destreza que yo quiero destacar. Sobre todo porque estoy ante un foro muy calificado de personas que tienen ese oficio, que se dedican a representar los intereses de sus compañeros de trabajo. Y esa tarea tiene, a mi entender, que refundarse bajo una lógica que lo plantea un autor fantástico, que es el autor Baggio, sobre el valor de la fraternidad. A través del valor de la fraternidad, considero que se puede construir muchísimo potencial en la necesidad de que el liderazgo sindical en Argentina en tiempos de crisis pueda expandirse a todo el arco del mercado de trabajo. Más allá de las crisis, más allá de la representatividad sindical, hay algo que nadie puede negar, y es que cualquier actividad que uno le imprima a lo largo de la vida, la hace con pasión. Y si la hace con pasión, eso se nota. Por lo tanto, quiero alentar y sobre todo felicitar a todos aquellas mujeres y hombres que lideran procesos sindicales y que pertenecen a organizaciones sindicales, a confiarles la absoluta garantía de que se encuentran frente a un desafío que puede ser inédito, un desafío que va a marcar una bisagra en el ejercicio del sindicalismo. Y el desafío está en generar mayor flexibilidad, resultar más dóciles al proceso de adaptación y sobre todo intensificar a través de un fortalecimiento de las herramientas del diálogo social. La negociación colectiva ha cambiado y va a seguir cambiando. Lo único que queda es imprimirle toda esa pasión que lo vienen haciendo en el ejercicio de su trabajo a estas nuevas ideas que las compartimos en estos foros, a estas ideas renovadas de un mundo en crisis, pero con la necesidad de seguir defendiendo el trabajo decente y los derechos humanos en el ámbito laboral. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.